Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Vamos a mostraros cómo hacer el montaje del kit electrónico y del enganche en esta Renault Kangoo. Antes de comenzar con la instalación, comprobaremos que tenemos todo lo necesario. Y con la ayuda del manual veremos que es compatible con varios modelos. Podría ser la Mercedes o podría ser la Kangoo, como es en este caso. En esta ocasión montaremos una bola bulón, pero es posible montar también una bola desmontable o bola fija. Vamos con la instalación. Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes quitar ambos pilotos. Abriremos del todo la puerta. El primer tornillo lo tenemos a la vista y el segundo tornillo lo tenemos debajo de la manguera. Una vez hemos soltado los tornillos de la parte interior, tendríamos que quitar estas dos grapas de presión. En muchas ocasiones, dándole un golpe seco al piloto, salen, pero en otras, como es el caso de este piloto, se nos queda bastante fijado y no conseguimos desbloquearlo del todo. Una solución para estos casos es pegar un adhesivo y tiraremos de él. De esta forma, tanto esta grapa como esta, que son de presión, conseguimos sacarlas con mayor facilidad. Una vez que hemos retirado el piloto, queda esta grapa a la vista, la cual tendremos que retirar para poder quitar el paragolpes. Debajo de la bisagra nos encontramos con este tornillo que también tendremos que quitar. Y en el lado derecho, los mismos pasos. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar los tornillos que sujetan el paragolpes. En la parte inferior también nos encontramos con estos dos tornillos. Liberaremos la esquina del paragolpes, primero quitando esta pieza plástica y tiraremos de ella. Mismos pasos en el lado derecho. Y en la parte inferior nos encontramos con estos 4 tornillos. Una vez que hemos retirado todos los tornillos, quitaremos el paragolpes. Empezaremos por las esquinas y tiraremos de ellas hacia afuera. En esta parte de aquí tenemos una grapa de presión. Tiramos y sale. Vamos al otro lado. La parte central también va con grapas de presión. Desconectaremos los conectores del paragolpes. Para montar el enganche es necesario que retiremos el refuerzo metálico, quitando 3 tornillos que lo sujetan. Aquí a primera vista solamente tenemos uno. Para poder quitar los otros 2 de la parte superior es necesario desmontar esta pieza plástica, quitando el tornillo de la parte inferior y el remarche de la parte superior. Ya tenemos a la vista los 2 tornillos. En el lado izquierdo, los mismos pasos. Retiramos el tornillo y retiramos el remache. Retiramos la barra y recordad que volvemos a usar los tornillos de sujeción, que los pondremos sobre las piezas del enganche, pero la barra ya no se utiliza. En el lado izquierdo colocaremos la pieza que va sobre los puntos de sujeción del refuerzo. Si os fijáis, esta marca que lleva aquí es la que nos indica que es el lado izquierdo. Colocaremos con los mismos tornillos que llevaba el refuerzo. Tan solo apuntamos, no apretamos. Colocaremos la pieza izquierda, teniendo en cuenta también la misma muesca que os he mostrado anteriormente. Sobre el orificio ovalado colocaremos el tornillo de 12, arandela y arandela grower, y por la parte de atrás colocaremos la arandela ancha plana. Apuntamos sobre la tuerca del vehículo
Y en este otro punto colocaremos el tornillo con arandela Grower y arandela de ala ancha en la parte interior. Apuntamos el tornillo. En el lado derecho haremos los mismos pasos. Colocaremos el cuerpo central del enganche, teniendo en cuenta que las piezas quedan entre medio. Pondremos los tornillos de la parte interior hacia el exterior. Terminaremos de colocar las tuercas en el otro lado. Como siempre, tornillería Delta Protect que garantiza la protección contra la corrosión. Una vez aproximados todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. Son tornillos de 12, con lo cual le daremos un par de apriete de 87 Nm. Volveremos a colocar la pieza plástica, sujetándola con el tornillo en la parte inferior. Y volveremos a colocar el remache en la parte superior. En el lado de la derecha, la misma operación. Para el montaje del kit electrónico, en nuestra página web veréis los kits recomendados. En esta ocasión recomendamos nuestro kit Aragón Pro, conectado directamente en la línea de la preinstalación trasera o en los pilotos, dependiendo de si dispone o no dispone de preinstalación. Otra opción que podéis encontraros en la página web es el kit específico, solamente válido para vehículos con preinstalación. En la parte trasera izquierda, y como primer paso para saber si dispone o no de preinstalación, será retirar toda esta parte de aquí del tapizado, tirando poco a poco para poder moverlo un poquitín más y tener mejor acceso. Desenchufo el conector del mechero y lo dejamos posicionado así. Pues en esta ocasión nos encontramos con la preinstalación, que es este conector de aquí. Desenchufamos y aquí haremos todo el conexionado. Como podéis apreciar, se ve ya un cable rojo, que es el cable de positivo. Empezaremos la instalación colocando la base a la altura de la bola. Sujetaremos el cableado al cableado original del vehículo y lo pasaremos al interior a través de este pasamuros. Retiramos la goma y usamos una guía que nos ayudará a poder pasarlo al interior. Hemos sujetado el cableado al cableado original y la guía la hemos sujetado también al cableado, pasándola por el orificio que os comentaba anteriormente. Tiramos de la guía y ya nos pasa al interior. Y una vez que hemos pasado todo el cableado al interior, pondremos la goma para que selle el orificio. En la parte interior se nos ha quedado distribuido de la siguiente forma: el conector, donde irá la centralita. La centralita la sujetaremos mediante el adhesivo de doble cara. El cableado del positivo directo y el positivo de contacto que van a la base de enchufe, y que si fuese necesario conectarlos tenemos posibilidad de poner los kits auxiliares en nuestra página web, lo podréis encontrar. Y los cables de masa, que los conectaremos directamente a la masa original del vehículo. Como podéis ver, en el cable rojo tenemos positivo directo. Este le pondremos un portafusibles aéreo y lo conectaremos al positivo de nuestra instalación. Sobre este conector tenemos todas las señales. Una peculiaridad es que tenemos las dos luces de posición en un solo cable, que es este cable azul que tenemos junto al verde. Aquí conectaremos tanto la posición izquierda como la derecha, entonces lo haremos de la siguiente forma. Lo primero, cogemos el cable marrón, lo cortamos y conectaremos el cable marrón al cable negro. De esta forma, las dos luces de posición van a recibir la misma señal.
Primer clic a mano y apretamos con el alicate. Dejaremos el cable un poquitín más corto y vamos a realizar el conexionado sobre la preinstalación del vehículo. La diferencia de si montamos un kit Aragon Pro o un kit específico, si el específico está con preinstalación, como es el caso de este, no sería más que llegar y conectar el cableado haciendo un bypass. Es la única diferencia que tenemos con el Aragon Pro. El cable azul, que es el cable de antiniebla, lo conectaremos con el cable marrón de la preinstalación. En estos cables, que son un poquitín más gordos, procederemos de la siguiente forma. Nos ayudaremos de un destornillador, o en este caso de la punta de pruebas, para introducirlo bien hasta su ubicación. Después colocaremos el cable azul y haremos el primer clic a mano. Si os fijáis, se ve claramente por la parte transparente que el cable va completamente recto. Si hiciese algún tipo de curva, no conexionaría bien. Siguiente cable a conectar, el cable rosa de la preinstalación, que lo conectaremos con el cable naranja de señal de marcha atrás en el kit Aragon Pro. El cable verde de la preinstalación con el cable verde de intermitente derecho del Aragon Pro. Cable azul de la instalación con el cable amarillo de la nuestra, que es el intermitente izquierdo. Y como siempre os digo, aunque os comento aquí el color que lleva, en cada caso podremos encontrarnos con vehículos que llevan el cableado diferente. Y por último, el cable blanco con el cable rojo de la señal de freno. Colocaremos el fusible, conectaremos primero la instalación antes de encintar para verificar que todas las funciones van correctamente. Con la ayuda del Towbar Tester comprobaremos todas las funciones. Marcaremos el recorte tal y como nos marcan las medidas del manual. Y en este caso yo voy a realizar el recorte con una sierra circular. Una vez realizado el recorte, con la ayuda de un estropajo de fibras, repasaremos el recorte realizado para dejarlo más fino. Colocaremos el paragolpes. Colocaremos el adaptador para pieza de bola placa. Como veis, de una forma peculiar. La parte alta hacia arriba. Colocaremos la bola, ajustaremos los tornillos y le daremos el par de apriete correspondiente tanto a los tornillos de la bola como los del adaptador. Y hasta aquí el vídeo del montaje de esta Renault Kangoo. Si os queda cualquier otro tipo de duda, podéis contactar con nosotros por los canales habituales. Nos vemos en el siguiente vídeo.